Vamos con Carlos Casado, que fue fundada por Carlos Casado de Alizal en 1883. Es una de las principales compañías agropecuarias de Latinoamérica. Es una sociedad cotizada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1958 y en Nueva York a través de otros instrumentos que no es la acción en sí, sino algunos bonos, en 2009. Bueno, tiene el Chaco paraguayo, donde cuenta con 3 empresas productivas: Carlos Casado Agropecuario, Parcipani y Agropecuaria del Chaco, creo, ¿no? A ver, si no me equivoco. Agropecuaria del Chaco, sí. Bien, seguimos, perdón. Bueno, fundada, como dijimos, en el 83, en el 83, tiene el laburo de transformación de tierra, que ya casi no se dedica, nada más lo utiliza como en realidad para fomentar el negocio, para agrandar y expandir el negocio de ganadería y de agricultura. Transformación de tierra ya no hay, como se dice, ingresos por eso. Pero sí transforma las estancias que tiene. Una cosa con Carlos Casado está acá administrada por un grupo llamado Tecno Artel, que tiene el 100% de posesión de San José Construction Group, que tiene el 521, es decir, tiene en total casi el 52% de control directa e indirectamente con Carlos Casado. Después accionistas como Diego Eduardo León y Aníbal Batista Pires, y el resto, que es el 25%, está flotando en la Bolsa de Comercio y en Nueva York. Una cosa con Carlos Casado fue el fundador de Casilda a través de una colonia llamada La Candelaria. Si bien no hubo un acto formal, se concretó en noviembre de 1870. Le dedicó la plaza a su viuda. ¿Cómo se llama la viuda? Bueno, no importa cómo se llama. Y bueno, y fue el que fomentó este lugar tan grande y corriente como Casilda. Bueno, la Candelaria todavía existe. Una cosa con el Grupo San José: el Grupo San José tiene no solo emprendimientos agropecuarios, tiene también constructoras como San José Constructora Urba, Tecnocontrol de Servicios. O sea, tiene en varios lugares de Latinoamérica, como en Chile y en España, ¿no? Esto figura más bien en Madrid, a donde tiene su fuerte en los negocios. Vamos con los numeritos de Carlos Casado y vamos a ver un poco el entorno del paraguayo también, porque es una empresa que opera en Paraguay. Bueno, en el ejercicio 2021-2022 acumula un saldo de 166,4 millones, siendo un 57 menor que el acumulado en el mismo trimestre, que es el tercero de 2020-2021. El integral, por diferencia de cambio, acarrea un déficit de 688,4 millones por efectos negativos entre el dólar y el guaraní contra la inflación. Igualmente, ya teniendo un 57 menor al año pasado, quiere decir que no anduvieron tan bien las cosas, ¿no? Bueno, el año pasado acumulaba por diferencia de cambio un 57,7 millones negativo. Gracias a esto, el patrimonio neto se reduce a en más de 1.000 millones de pesos, como vamos a ver ahora. Bueno, en sí vemos las pérdidas causadas por diferencia de conversión, que este año fueron casi el doble del año pasado. Que en cuanto al resultado del periodo, bueno, es menor, sobre todo lo que se tiene en resultados financieros. Y como dije anteriormente, el patrimonio neto era de 6.037 millones, se redujo a 4.966 millones. Seguimos con aspectos relevantes y después leemos el contexto en Paraguay. En Paraguay la inflación llegó a un récord interanual del 10,1 y en déficit fiscal alcanzó los 3,6, mucho más arriba que el límite legal, que era 1,5. Se estima para esta campaña una caída de la producción de soja con una pérdida del 50% de lo previsto, además una drástica reducción de la exportación de este commodity. En ganadería tuvo un crecimiento interanual en dólares del 18%, pero suspendiendo sus envíos a Rusia. Bueno, esto fue un resumen que vamos a ir viendo en los diferentes temas de este balance, de este trimestral. Vamos a ver la parte paraguaya, a ver cómo fue. Acá lo que dije, que el año pasado la economía creció 4,2, en enero vinieron las variantes Ómicron, como pasó acá en Argentina.
Eh, por ende hubo una gran merma de producción y los altos precios internacionales, lo cual al ver merma de producción, menor control de las cosechas, menor productividad. La inflación se espera un 10,1, aunque el inicio del año una prudente suba del 5,5, a fin de esto la suba de tasas. La tasa va a subir a 6,25, para el final la inflación se estima el 9,4 por ciento, ¿no? Y un crecimiento económico de solo 0,3, mientras que la estimación para el 2023 es la normal, 4,5, ¿no? Al igual que la inflación que se estima para el año 2023. Bueno, el comercio internacional tendrá un fuerte impacto negativo por la drástica reducción de exportaciones de soja y sus derivados industriales, y se registró una caída en los ingresos en comparación con el mismo periodo en lo que sea soja, ¿no? Y la balanza comercial ya arrojó un déficit de 500 millones frente al superávit que tenía en 2021 de 942 millones. El resultado bruto es de 364,7 millones, un 41,5 mayor que el año pasado, impulsado por los ingresos en producción por 147,8 millones, que es el 116,3% de mayor que el año pasado. Las existencias son por 872,7 millones, subiendo 52,3, donde la ganadería sube 5,8, a pesar de la diferencia de cambio actuó negativamente, pero la agricultura, al aumento de las commodities, subieron como casi un 332%, ¿no? Los activos biológicos totales suman 951 millones, un 39% mayor desde el inicio de la Argentina, del ejercicio, perdón, por sementeras. Los resultados brutos en Hacienda son el 56% del total y lo de la soja es el 36,6% a pesar del descenso en la exportación. Bien, en esto tenemos los resultados de ingresos por producción. Ventas siempre se compensan, es por lo que produce y no por los bienes vendidos. Como se dice, se saldan con los costos de mercadería vendidos. Eso siempre pasa. Y en ganadería las existencias suben poquito, menos del 10%, y en agricultura, como dijimos, los precios de las commodities suben más, además impulsado por la diferencia de cambio que se tiene acá respecto a cómo es a lo que bajó el dólar. Bien, no puse lo del año pasado, pero bueno, vamos a los activos biológicos, donde tenemos que Cementeras aumenta más o menos 270 millones de pesos, Hacienda baja en general, pero en lo corriente, pero en lo que se tiene para la crianza y para el engorde es más o menos lo mismo. Después granos, insumos bajan, insumos también, y eso que hubo mucho gasto en compras de insumos. Y en cuanto a los ingresos, se tiene que Hacienda, como dijimos, el 56% y soja un 30 y pico. Después está trigo y maíz. Lo que más se vende por ingreso por producción es soja en cuanto a agricultura. Y bueno, Hacienda todo el año, ¿no? Y eso insume, como dijimos, un 41,5% mayor que el año pasado. Bueno, vamos a la Hacienda. El stock de cabezas de existencia suman 7.201 millones, 7.201 cabezas, un 15,6% superior al año pasado. Las estancias en BWAP 1 y 2 son productoras de terneo, donde se disponen excelentes posturas y niveles de agua en los tajamares para asegurar las labores de cría y recría, contando el grosso de las cabezas, 4.661 cabezas. Y es un 0,9 menor al año pasado. Esto lo vi de los registros del año pasado, no de la reseña. Gerovia ampliando su crecimiento natural y contando con 2.180 cabezas, con un 65% mayor al tercer trimestre del 2020 y 2021. Acaba expandiendo la tierra en Gerovia, siempre se hacen laburos así. Fondos de la Legua es productora de terneos, donde lluvias y el enfardo aseguran la alimentación. Son 360 cabezas y un 70% mayor casi el tercer trimestre del 2020-2021.
Las ventas se incrementaron 25%, los nacimientos 66,6% y las muertes bajan 11,1%, por lo cual el número de ganaderías son muy buenos, exceptuando por lo de Rusia, ¿no? Volvemos a la reseña, vemos la parte de ganadería. Durante el primer año, Paraguay exportó 18% más que en enero, por lo menos en enero. Esta diferencia positiva de 6,9 es resultado del mercado global más demandante de carne. Chile sigue siendo el principal destino con un aumento de 3,8, Taiwán terrible aumento de 129,6, acá hubo lazos sobre todo en la última parte del año pasado. Rusia está en tercer lugar y baja un 17,4 por el conflicto. El cuarto lugar es Israel y en quinto lugar es Brasil con un aumento de 39,5. Entonces baja Rusia por lo que se viene previendo y esto cambió el final de trimestre con la cancelación de envío a Rusia, o sea, Rusia será descartada para el próximo trimestre, muy probable. En cuanto al precio, hubo una baja. O sea, estuvo en oferta, llegó a 3.30 partiendo de 3.90 y hoy están los precios en el promedio, entre 3.50 y 3.75. El Envigua, como dijimos, lleva 4.661 cabezas con labores de cría de los animales de campo. Crían los terneros hasta el crecimiento en vientres. Hay una campaña de vacuna contra la fiebre aftosa y los primeros terneros llegan de la primavera del 2020. Los Gerovia, con una buena lluvia, también están con las vacunas. El precio medio de venta está en el promedio, 3.72, y acá es donde se venden ya directamente los animales. Entonces la total venta es en Gerovia, ¿no? El fondo de la legua es para la invernada también. Y a donde se hacen los partos, ¿no? 150 partos en este año, ¿no? Entre Envigua y Fondo de la Legua, donde está la invernada. Hay un stock de 7.201 animales, que como dijimos es un 15,6% superior al tercer trimestre, gracias a Gerovia y gracias a Fondo de la Legua. Y todo lo que sea volumen creció para bien, porque la muerte bajó, pero justamente hace que haya más volumen. Las hectáreas presupuestadas son de agricultura 6.613, un 4,3% menor al interanual. Soja baja un 1,4 respecto al año pasado. Maíz baja un 8,8, donde el primer parte del año por sequía fueron justamente estas bajas. Poroto, mungo y trigo tempranero son lo que se usa de relleno para aprovechar el campo o las hectáreas, que son muy pocas. En soja antes se sembraba algo para las malezas, un hongo que no me acuerdo, Resusumbris, algo así. Hoy se hace más productivo y se hace poroto y el trigo tempranero, que ahora en la segunda parte empieza en mayo la siembra para el segundo semestre venderlo. En soja ya se sembraron con dificultades el primer bloque, 2.600 hectáreas, cosechando en abril. O sea, se hizo la siembra con muchas dificultades, con un suelo infértil o menos fértil, y ahora está cosechada en abril. Después la segunda siembra, en mejores condiciones, inició su cosecha en mayo, 2.800 hectáreas, esto es un 48% ya cosechado. El maíz, que condicionado su desarrollo y potencia en 702 hectáreas y una buena respuesta en la segunda siembra de 321 hectáreas. Esto lo tenemos en la agricultura, donde hay una pérdida en general en Paraguay del 50%, un rinde por debajo del promedio. Hay un nivel desparejo en la campaña que va a terminar en junio, el 30 de junio de este año, ¿no? En cuanto a esto, se hace todo en Gerovia. El primer bloque hubo elevadas temperaturas con sequía y todo eso, y en el segundo bloque hay un buen desarrollo y se espera sacarle mayor productividad a lo que es soja. Y hay una buena evolución del poroto, aunque es poquito, y en febrero y marzo se observó una buena respuesta, donde esto está en 321 hectáreas de maíz.
Recién la logística y maquinaria de transporte está para la cosecha, están en los primeros días de abril, ya justamente con la evolución de soja, ¿no? Con la primer cosecha de soja. Los gastos de naturaleza acumulan 290,3 millones, una suba del 13,6%. Los insumos para agricultura con precios exorbitantes aumentaron 500%. Gastos de hacienda suben 17,7% y los sueldos y jornales bajan 21,9%. Esto es porque el dólar se depreció más que la inflación de Argentina. Bien. En esto tenemos en la página 27 un cuadro que lo tengo que dar vuelta gracias a las bondades del PDF. Y tenemos que sueldos y jornales una baja de 68,7 a 53,7, esto porque se cobran dólares o en guaraníes. Insumos para agricultura aumentó muchísimo en dólares, 500%, y lo que es gasto de hacienda aumentó 7 millones nada más de pesos. Los resultados financieros y por tenencia dan un positivo de 41,5, un 90% menor al año pasado, esto por diferencia negativa REC, hay más perjuicio en diferencia de cambio. Los préstamos alcanzan los 387,7 millones, un aumento del 38,2 del inicio de la Argentina, del ejercicio, perdón. No dicen cómo se prestan, pero supuestamente por partes relacionadas viniendo de San José de España, ¿no? Algunas partidas de ahí y de algún banco en Paraguay. El flujo de efectivo es de 65,8 millones, siendo 66,6% superior al año pasado, y una disminución de 88,2 millones. Bueno, acá no hay mucho tampoco que agregar. Tenemos la diferencia de cambio. Si bien es positiva, es un tercio del año pasado, un poquito menos de un tercio, un poco más de un tercio. Hay diferencia de cambio negativa, el año pasado hubo positiva. Y después lo que es préstamos, tenemos financieros en moneda extranjera, que es casi todo, obviamente, en pesos. Es el único, lo que pertenece ahí en la calle Alén, en Tecnopetrol, que serán bancarias en moneda extranjera, que es a curso legal, no es nada, todo es en moneda extranjera. Y en fondos, Tecnopetrol no sé cómo se llama, cómo es, Tecnoatel, perdón, ahí está, disminución de efectivo con 65,8 millones. Esto se da por baja de activos biológicos y depreciación. Y nada más acá. Bueno, vamos a las perspectivas. Se ralentizan las exportaciones de carne, como vimos, por cancelación de envíos a Rusia, que estaba en tercer lugar de facturación, detrás de Chile y Taiwán, y por delante de Israel y Brasil. El precio oscila entre 3,5 y 3,75 en la pieza el ganado, cada uno lo ganado. La liquidez baja a 1,35, 1,28, la solvencia es alta porque tiene demasiado patrimonio neto todavía, 5,42, el valor del libro es 40,3, el cotización es 40 casi, o sea está 1,1 con el valor del libro casi. La capitalización es 4.915,7 millones, la ganancia por acción es 1,35 y el PER promediado es 25,1, ¿no? Bien. El PER promediado lo saco 1,35, le sumo, esto son 3 trimestres más el último trimestre del año pasado, que es 0,24. Es todo, hasta luego.